Cordial saludo gente de YouTube, mi nombre es Dipper Vega y sean bienvenidos al canal. El día de hoy resumiremos una película que ha generado controversia desde el día que se anunció que saldría a los cines. El día de hoy resumiremos Sonido de Libertad. Esta historia comienza en Honduras, donde conoceremos a los hermanos Rocío y Miguel. Ese día llega a su hogar una promotora de modelaje llamada Giselle, la cual se reúne con el padre de los chicos llamado Roberto Aguilar. Aquí la promotora le menciona a Roberto que al ver a Rocío está convencida de que puede pertenecer al mundo del modelaje infantil, pero para ello debería llevarla al día siguiente a la audición de talentos. Justo en ese momento Miguel aparece y Giselle decide que él también debería formar parte y como Roberto decide aceptar, se ve que al día siguiente inicia su viaje desde su barrio en las afueras hasta llegar a la ciudad de Tegucigalpa, donde se reúne con Giselle. Ya en el edificio Roberto intenta seguir a sus hijos para ver su audición, sin embargo, Giselle lo detiene diciéndole que los padres tienen prohibido permanecer ahí, por lo que deberá regresar a las 7 de la tarde para llevarse a sus hijos y después de ver cómo sus hijos se reúnen con otros niños, Roberto se retira del lugar. Mientras tanto vemos que Giselle comienza a enseñarles poses para una sesión de fotos, haciendo que cada uno de ellos mire atentamente a la cámara y en algunos como Miguel, hace que su ropa revele más de lo normal o como Rocío, a quien le pinta los labios. Luego de que pasan las horas Roberto regresa por sus hijos. Sin embargo, al tocar la puerta en repetidas ocasiones nadie responde, por lo que decide ingresar descubriendo que el sitio está deshabitado, con lo que le queda de esperanza busca por todas partes, pero pronto comprende que sus hijos ya no están ahí. Al ya no tener opciones empieza a correr por las calles en busca de alguna señal. Aquí se nos muestran imágenes reales captadas por cámaras de seguridad donde se presencian el secuestro de varios niños, ya sean en las calles por las noches o a plena luz del día, donde a pesar de poner resistencia no pueden hacer nada contra la fuerza de los adultos. Incluso vemos como niños recién nacidos son arrebatados de los brazos de sus madres mientras duermen. Tras esta tragedia nos dirigimos a Calexico, California, donde conocemos al protagonista, un agente federal llamado Tim Ballard, quien está siguiendo los rastros en la web de una casa, ya que en ese lugar vive Osinski. Aquí él y su equipo logran ver cómo este sujeto ingresa a un sitio de pornografía infantil y comienza a descargar archivos, lo que les da luz verde para allanar su casa y sin perder tiempo se lanzan sobre él para someterlo. Una vez que lo tienen esposado, los agentes proceden a revisar la casa. Así llegan al sótano donde encuentran varios juguetes y entre ellos algunas carpetas con información y fotografías de infantes en situación de esclavitud. Más tarde el compañero de Tim le menciona que cada vez que se va a dormir no puede evitar recordar los rostros de los niños en las fotografías y que no está seguro de poder continuar con ese trabajo, ya que a pesar de haber arrestado a 288 enfermos no logran rescatar a ningún niño, porque los niños se encuentran fuera de Estados Unidos y solo pueden ayudar arrestando a los pedófilos. Sin embargo, esto lo deja pensando, ya que más tarde decide indagar en las pruebas para realizar el informe y observa como una pequeña infante es abusada por un hombre. Esto termina provocándole una gran impotencia que se ve reflejada en lágrimas. Ante esto Tim decide visitar a Osinski, pero en lugar de interrogarlo con el miedo, decide ganarse su confianza diciéndole que al ser un fin de semana se encontrarán solos. Incluso le permite salir de su celda y lo lleva al patio de comidas, donde le dice que lo comprende ya que tiene sus mismos gustos depravados. Al principio Osinski no le cree, pero cuando Tim le revela que leyó su libro y le comparte un cigarrillo, Osinski lo acepta como uno igual, ya que al regresar a su celda sonríe creyendo que ha encontrado un amigo, mientras que en su lugar Tim se siente incómodo y sucio consigo mismo e intenta aliviarse lavándose el rostro. Pasado esto regresa a su casa donde se reúne con sus hijos y su esposa Catherine, quien enseguida comprende que su esposo está afligido por su trabajo. Al día siguiente Tim se reúne con su jefe para pedirle una semana de libre albedrío como agente. Este acepta y así vemos que Tim lleva a Osinski personalmente a su casa. En otro momento, luego de decirle que está trabajando para impedir que le condenen a 30 años de prisión, Tim explica que para ello planea arrestar a otro pedófilo en su lugar con la información que le dé, así que Osinski termina aceptando y vemos que pronto logra contactar a otro de su círculo en una guardería, quien le entrega un libro con una nota y una foto de un infante llamado Osito Teddy, quien resulta ser Miguel ya que acaban de comprarlo para él. Luego de obtener esa información Tim le dice a Osinski que le gustaría atarlo a una roca y hundirlo en el mar. También le revela que todo era una trampa y lo arrestan. Al día siguiente en San Isidro vemos que el operativo ya se encuentra montado en la frontera. Tim y la policía detienen al traficante antes de cruzar. Este intenta engañarlos con identificaciones norteamericanas falsas, las cuales pertenecían a él y a Miguel, el cual se encontraba en la parte trasera del auto. Tim lo reconoce de inmediato y mientras el otro es arrestado,
Tim habla con Miguel, quien lleno de miedo se presenta como Osito Teddy, pero cuando Tim le pregunta por su verdadero nombre en medio de lágrimas, el niño le dice que se llama Miguel Aguilar. Luego de hacerle una revisión médica, la doctora le revela a Tim que Miguel tiene laceraciones producto de abusos de hace 3 días. Tim, para intentar demostrarle a Miguel que está seguro con él, lo lleva a cenar. Mientras le habla sobre sus hijos, le menciona que su nombre en español sería Timoteo. Aquí Miguel le muestra el collar que le dio su hermana, donde se encuentra escrito su nombre. Al aceptar que Tim es de los buenos, Miguel le pide que encuentre a su hermana y procede a contarle cómo aquel día Giselle los llevó a todos en una camioneta blanca hasta un almacén en el puerto, donde fueron encerrados en contenedores y transportados en un gran buque hasta Puerto Cartagena. Aquí Rocío, al ser la más grande y comprender el peligro en el que estaban por adentrarse, Rocío le regala el collar y aunque intentó aferrarse a su hermano, el pedófilo se interesa por Miguel y lo compra. Luego lo lleva a su casa, donde logra ganarse su confianza con comida, y luego le dijo que para ayudar a su hermana y evitar que la maten, él deberá obedecerlo. Así logra llevárselo en un avión hacia Tijuana, México, hasta un prostíbulo donde fue bautizado como Osito Teddy por la encargada del lugar. Aquí Miguel sabe que está desobedeciendo al traficante y le pregunta a Tim si su hermana será ejecutada como castigo, pero Tim le promete que nunca les contará a los malos lo que le dijo y así logra tranquilizarlo. Al día siguiente, Tim lleva a Miguel al aeropuerto, donde vemos que después de tanto tiempo se reúne con su padre. Más tarde en la comisaría, Tim le dice a Roberto que creen que Miguel estuvo 3 meses en Tijuana sufriendo abusos. Cuando Roberto observa la foto de la familia de Tim, le pregunta si hubiera podido dormir sabiendo que uno de sus hijos no estuviera. Estas palabras de remordimiento de Roberto lo superan, provocándole un llanto descontrolado. Más tarde, antes de irse Miguel, le entrega el collar de su hermana como muestra de que su juramento sigue en pie. Luego de esto, Tim visita al traficante en su celda en la prisión, donde le deja en claro que normalmente sería extraditado a Colombia, donde le cortarían los testículos y abusarían de él, pero puede quedarse en Estados Unidos si le dice lo que quiere saber. Sin más opciones, el tipo acepta y vemos que le da el retrato de Giselle, el cual Tim envía a la embajada americana en Colombia. Mientras tanto, vemos cómo se encuentran tatuando a Rocío en un prostíbulo clandestino para que más tarde sea vendida a un anciano estadounidense ebrio y depravado. Pasado esto, mientras se encuentra bañando para intentar limpiar todo rastro del americano, Rocío canta para intentar olvidar, pero es inútil. Cuando Tim le entrega el archivo de Rocío a su jefe, le sugiere dejarlo en manos de los colombianos, recordándole que su jurisdicción solo es nacional, aconsejándole aceptar el caso de Miguel como un triunfo y seguir con su carrera. Pero Tim sabe que no puede quedarse inmóvil, así que mientras derrama lágrimas de dolor le explica a su jefe que su trabajo lo hace pedazos y solo podrá sentirse mejor consigo mismo si intenta rescatar a Rocío. Su jefe por fin lo comprende y decide ayudarlo, mintiéndole a Washington para que Tim pueda viajar. Así vemos que llega a Cartagena, Colombia, donde es recibido por un agente llamado Jorge, quien le revela que le envió el informe de Rocío a un hombre llamado Vampiro, alguien que no es policía pero posee contactos y logró obtener una pista para conocerlo. Luego vemos que llegan hasta el hotel y una vez ahí le explica que Vampiro eligió el lavado de dinero del cartel de Cali en los 90 y salió libre luego de cumplir su condena. Pero lo importante es que Vampiro es alguien que también compra infantes, pero lo hace para después liberarlo en casas seguras, dándoles una nueva oportunidad de vida. Una vez que se conocen, Vampiro le aconseja que la próxima vez que lo visite debe estar vestido adecuadamente y deberá camuflarse. Para ello, debe adoptar la imagen de un americano pedófilo borracho y hambriento, por lo que deberá alquilar algo llamativo y de mal gusto. Dicho esto, Vampiro le pregunta cómo se sintió al hacer que Miguel regresara con su padre. Tim le dice que sintió el bien que da esperanza, pero Vampiro no está conforme con esa respuesta, así que Tim le deja en claro por qué lo hizo. Porque los niños de Dios no están a la venta. Vampiro lo termina aceptando y luego le revela que Rocío podría estar a unos metros de ellos, en Moscú o en Bangkok. También revela que al parecer conocen a una traficante importante que maneja de 10 a 15 niños y que coincide con Giselle, ya que trabaja con infantes de Centroamérica, por lo que no tiene que lidiar con la policía de Colombia, ya que los atrae con su apariencia y les promete el sol y la luna para después venderlos, donde abusan de ellos hasta 10 veces al día o más. Aquí Tim le pide una foto de Giselle y Vampiro le dice que eso no es ningún problema, ya que resulta ser una reina de belleza certificada, llamada Katy Juárez, y que según los registros no posee ningún delito y desde los 12 años nunca dejó Colombia. Tim le pide que le arregle una cita, ya que planea hacerse pasar por ese americano pedófilo que busca, pero Vampiro le deja en claro que Katy solo negocia con traficantes callejeros, gente que conoce y sus amigos. Sin más opciones, Tim debe esperar y mientras lo hace continúa investigando por su cuenta acerca de un americano que maneja una red de trata de infantes en Bangkok.
Luego vemos que Tim ya ha estado tomando la apariencia de un turista y vuelve a llamar a Vampiro para contarle acerca del club en Van Gogh, el cual contaba con cientos de infantes para ricos pedófilos de todo el mundo, así que Tim desea replicarlo, construyendo un hotel sexual para ricos en Colombia como anzuelo para encontrar a los niños de Katy, y para financiarlo vemos que Tim contacta con Pablo Delgado, un billonario a quien le gusta jugar al policía, ya que ya habían trabajado en el pasado. Aquí Vampiro se reúne con un traficante llamado el Calacas, a quien lleva a una mansión recién comprada por Washington. Aquí le cuenta acerca del club de menores que ciertos americanos planean construir. En eso llega Tim y Vampiro los presenta, diciéndole que el Calacas trabajaba para Pablo Escobar llevándole prostitutas y que le vendió una infante de 9 años el año pasado. Tim duda de ello y le pregunta si no era una quinceañera disfrazada, pero el tipo le deja en claro que él trafica lo mejor del mercado. Luego, cuando Tim le menciona que quiere comprar 60 infantes para empezar, Calacas se ríe, ya que cree que está demasiado ebrio, pero al comprender que lo dice de verdad le advierte que nadie puede conseguir tantos, así que Tim le dice que no le importa cómo lo haga o si necesita ayuda. Entonces el Calacas acepta, ya que planea contactar con los otros traficantes. Sin embargo, sin darse cuenta vemos que es seguido por Jorge y registra cada uno de los sitios que Calacas visita. También le toma fotos reuniéndose con los demás traficantes, incluyendo a Katy, pero desde que llegó a Cartagena ya ha pasado un mes, por lo que su jefe le llama para dejarle en claro que a pesar de todos los recursos no logró darles información para que Washington esté interesado en permitirle quedarse, por lo que ahora deberá volver a casa. Al enterarse de esto, Vampiro maldice la burocracia y menciona que es por eso que trabaja en las sombras. Ya sin opciones le dan buena suerte en su viaje, pero antes de marcharse Tim le dice que sabe que él perteneció al cartel, pero se pregunta por qué prefirió cumplir toda su condena en lugar de delatar a sus compañeros para ser libre. Tim desea saber por qué luego de salir de prisión trabaja liberando niños. Aquí Vampiro le cuenta que si bien poseía un departamento en la playa esperándolo al ser libre y que a pesar de estar en la cárcel continuaba trabajando en el cartel, cuando fue libre, las drogas y las prostitutas ya no le hacían feliz, así que una noche se encontró con una joven de 25 años más o menos, llamó su atención y la llevó a su casa, pero luego de consumar el acto Vampiro vio sus pequeños pies y notó que sus uñas estaban pintadas con el dibujo de un gato infantil, así que comprendió que no tenía 25, en ese momento la vio a los ojos y sintió que pudo ver su alma y todo lo que le vio fue tristeza en esa chica. Le comenzó a hablar y la chica le confesó que tenía 14 años, llevaba en este cruel mercado desde los 6 años, luego de darle una sonrisa a la chica se fue. En ese momento Vampiro sintió como era golpeado por un tsunami de oscuridad y supo que él era el causante de la tristeza y la oscuridad en los ojos de la chica. Desde entonces decidió que esa oscuridad debía morir, por lo que intentó suicidarse pero la bala no salió y supo que era Dios diciéndole qué camino tomar. Esta revelación hace que Tim se decida y llame a su esposa para decirle que renunciará a su trabajo, ya que sabe que lo correcto es continuar con el plan y cree que podrá convencer a Pablo. Su esposa lo comprende y le pide que rescate a esos niños. Luego de meditarlo mientras corre, al día siguiente se comunica con su jefe para darle su renuncia. Este le recuerda que en 10 meses conseguiría jubilarse, pero a Tim no le importa. Tras esto viaja para reunirse con Pablo Delgado, a quien intenta convencerle a seguir financiándolo, contándole que el negocio de la noporgrafía ha crecido casi un 5000% en los últimos 5 años, con 22 millones de imágenes en el último año, sobrepasando al tráfico de armas, y pronto lo hará con las drogas, debido a que estas solo se pueden vender una vez, pero un niño inocente puede ser vendido 10 veces al día durante 10 años seguidos. Al principio Pablo le dice que solo había aceptado porque Washington estaba involucrado, pero Tim lo hace comprender que si no hace nada el dolor de esos niños crecerá hasta que algún día llegará hasta él y no le permitirá dormir. Luego, cuando Tim le muestra la foto de Rocío, vemos que cambia de opinión y juntos viajan a Colombia, donde se reúnen con Vampiro y Jorge. Luego, gracias a Jorge, logran descubrir la existencia de una isla privada confiscada por el gobierno colombiano en la bahía de Cartagena, donde podremos ver que Pablo pondrá el dinero para comprarla y construir el club. Al mostrarle los documentos de compra, el Calacas queda impresionado y logra que los demás traficantes acepten entrar al negocio. Para evitar sospechas, el equipo entrena a Pablo para que sus movimientos sean acordes a la situación. De esta forma, Katy, Juárez, Fuego, Adolfo y el Calacas se reúnen con Tim, Pablo y el Vampiro en un departamento en Bogotá, donde estos le piden a Katy los 50 infantes para la fiesta de inauguración de su isla, donde podría haber posibles clientes. En ese momento Katy decide probar a Pablo preguntándole qué le gusta. Este duda un poco pero responde diciendo que depende del momento.
Enseguida Tim le recuerda a Katie que si trae esos niños ganará $100,000, lo que la convence por completo. Más tarde su antiguo jefe le cuenta a Tim que posee el apoyo de la embajada en Colombia táctica y jurídica, así que vemos que al día siguiente Jorge lleva a sus soldados para instalar cámaras y micrófonos en la isla. Luego de esto los traficantes llegan a la isla, pero Tim observa que trajeron solamente 30 infantes, ya que dicen que los demás llegarán después al lugar. También llega un hombre llamado Osorio Rodríguez, alias Carne, quien resulta ser su abogado. Mientras estos inician la fiesta vemos que Jorge y sus agentes se encuentran esperando la orden para entrar en acción desde el mar, pero como faltan 30 infantes Tim le ordena esperar y llegado el momento llevarse a Carne sin esposas. En ese momento Tim observa que Carne se está llevando a un niño, así que decide intervenir diciéndole que ese niño le pertenece. Carne le advierte que interponerse con lo que se llama su comida es peligroso, ya que hace que su guardaespaldas le apunte con su arma. Aquí Vampiro debe intervenir y por consejo suyo Tim devuelve el niño al gordo para tranquilizarlo. Mientras tanto, cuando Jorge observa que el barco con los otros niños se está acercando, moviliza a sus hombres haciendo que se embarquen en la isla donde no pueden ser vistos, al mismo tiempo que Fuego recibe a los niños restantes. Los soldados avanzan y rodean a todos los traficantes de la isla y aquellos en la playa. Para evitar sospechas arrestan a todos incluyendo a Tim, Pablo y Vampiro. En ese momento cuando Katie observa cómo Jorge se lleva sin esposar a Carne, Tim le dice que al parecer fueron traicionados por él. Más tarde, mientras se llevan a los traficantes, Jorge revela a Tim que rescataron 54 infantes, pero ninguno de ellos es Rocío. A pesar de esto, Tim y Vampiro son testigos de cómo esos infantes pueden volver a comportarse como niños, ya que escuchan el sonido de su libertad en forma de felicidad. La noticia llega hasta Roberto, quien al no escuchar a su hija regresa a la habitación de Rocío para recordarla. Por otro lado, la investigación continúa con Jorge interrogando a Fuego, a quien le muestra que al llegar a prisión fue asesinado por los presos por ser un pederasta. Fuego no puede con el miedo y procede a contarle cómo aquel día llevó a Rocío con un guerrillero llamado el Alacrán. Al escuchar esto, Jorge le explica que Rocío está en territorio rebelde, es decir, donde ni el ejército ni la policía ni ellos pueden entrar, ya que sería demasiado arriesgado. Pero aquí Tim le dice que no le importa y le pregunta a Jorge qué haría si Rocío fuera su hija. Aún así Jorge mantiene su posición, pero cuando Vampiro menciona que los únicos que entran a la montaña son Médicos Sin Fronteras para curar epidemias, aquí Tim y Vampiro deciden infiltrarse como médicos y gracias a Jorge obtienen la certificación y los contactos. Como último favor, Jorge les entrega un GPS inyectable para que puedan localizar sus cuerpos si mueren. Así llegan a la provincia de Nariño, donde comienzan a trabajar como médicos entre los pueblos buscando información sobre los rebeldes. Después de recorrer varios pueblos llegan al río donde Jorge no puede ir más allá. Jorge se despide de Tim entregándole una pistola, pero este sabe que estará más seguro sin ella. Vampiro y Tim continúan su viaje en lancha hasta que son interceptados por un grupo de guerrilleros del Alacrán, los cuales están al mando de un barbudo llamado Bam Bam, quienes luego de registrar sus cosas y encontrarlos limpios los aprueban, pero solo uno puede seguir el camino. Tim se ofrece y luego de susurrarle a Vampiro que si no regresa al anochecer debe marcharse, Tim se va con ellos. Una vez a solas, Vampiro le informa por la radio lo sucedido a Jorge, quien lo confirma con el GPS. De esta forma Tim se adentra en la selva hasta que llega a un campamento de drogas que funciona como pueblo. Al conocer al Alacrán, Tim le menciona que se reportaron casos de cólera en los alrededores, por lo que quiere vacunar a su gente para evitar su expansión y si llega a encontrar algún contagio debería evacuarlo como parte del protocolo. El Alacrán acepta, sin embargo, él le deja en claro que si algún infectado aparece, su protocolo será ejecutarlo. De esta forma, mientras los trabajadores de Alacrán son reunidos, Tim camina entre ellos buscando a Rocío y no pasa mucho hasta que reconoce el tatuaje que Fuego le hizo a la niña y lo confirma al llamarla por su nombre. Tim intenta conversar con ella, pero justo ahí son interrumpidos por el Alacrán, ya que hace que su secuaz lo lleve a revisar sus soldados. Cuando llega la noche aprovecha que la mayoría duerme para buscar a Rocío entre los trabajadores, pero no la encuentra y debe acercarse a la casa de los guerrilleros aprovechando que estos están celebrando para infiltrarse en la habitación del Alacrán, pero Rocío al despertar no puede evitar gritar por el miedo hasta que mira a Tim. Sus gritos son escuchados por el Alacrán, quien decide ir a revisar. Tim, para no ser descubierto, le da indicaciones a Rocío y vemos que cuando el Alacrán llega la encuentra despierta y le dice que gritó por una pesadilla. Ante esto, el narco decide llevarla a su cama mientras Tim permanece oculto. Pero al ver que se prepara para abusar de ella, Tim sale de su escondite y sin levantar sospechas le ordena a Rocío cerrar los ojos, ya que en ese momento Tim se lanza contra él, pero aunque ella lo intenta le es imposible no ver por algunos segundos como Tim apuñala y estrangula hasta la muerte al Alacrán, así que luego de esconder el cuerpo,
Rocío y Tim comienzan a huir, pero la ausencia de su líder llama la atención del secuaz, quien pronto lo encuentra muerto. Tim logra llevarla al río, donde roban una lancha, ya que segundos después es descubierto, iniciando una persecución. Vemos que logran a tiempo a la camioneta, donde son recibidos por Vampiro y Jorge, donde gracias a su jeep logran escapar a salvo de las balas de los guerrilleros hasta salir de sus terrenos. En medio del camino le entrega el collar que Miguel le dio, dándole a entender que también rescataron a su hermano. Luego el primero en enterarse es Roberto, quien junto a Miguel toman el primer vuelo para llegar esa misma mañana al hospital y reunirse con Rocío, quien al verlos deja salir sus lágrimas de felicidad mientras los abraza, y Tim contempla lo que logró. Así vemos que la familia logra regresar a su país y a su hogar, donde Rocío vuelve a tocar y cantar con el tambor que le pertenecía. Antes de marcharse con la frase "los hijos de Dios no están a la venta". Antes de terminarse la película nos muestran cómo el verdadero Tim permaneció en Colombia y continuó trabajando con Jorge para dar seguimiento a otras pistas obtenidas gracias al arresto en la isla, y vemos que las imágenes verdaderas de cómo los traficantes fueron arrestados aquel día, mientras se nos informa que al dejar Colombia, Tim y su equipo lograron rescatar a más de 120 víctimas y arrestar a una docena de traficantes. Gracias al trabajo de Tim, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley para incrementar la cooperación internacional en los casos de tráfico, ya que se sabe que el tráfico de personas representa $150 millones anuales, ya que en la actualidad hay más personas en esclavitud que cuando la esclavitud era legal, entre los cuales millones son infantes. Espero que este resumen les haya gustado y no olvides tener un hermoso día. Nos vemos hasta la próxima. Chao.